ante el aspecto económico, el aspecto de empleo, de crecimiento del empleo en nuestro país, pero también de el fortalecimiento de la economía boliviana, la reactivación económica a partir de la pandemia y la crisis a nivel global. Vamos a hablar del 1 de mayo, vamos a hablar del 2% de incremento y las medidas para los trabajadores. Desde el punto de vista del sector empresarial, en este caso de la micro y pequeña empresa, estoy ya en contacto con Néstor Conde, el expresidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios, CONAMIPE. Don Néstor, ¿cómo le va? Buenas noches, qué gusto saludarlo, bienvenido, que no me pierda. ¿Cómo está, Juan Carlos? Realmente un placer conversar a través de este canal con la población. Muchísimas gracias a usted. A ver, he escuchado esta jornada a sectores micro y pequeños empresariales de Santa Cruz, por ejemplo, que decían lo siguiente, don Néstor. Está bien, sabemos que perjudica, pero ni modo, vamos a acatar y vamos a seguir adelante con relación a este 2%. ¿Qué dicen ustedes como confederación? Bueno, nosotros estamos preocupados por este tema, en vista de que este incremento del 2% va a afectar a aquel sector que realmente ha dado su esfuerzo, ¿no es cierto? Ha mantenido los trabajadores. Lamentablemente el tema de la pandemia ha hecho que muchos pequeños productores tengan que prescindir de los servicios de algunos de sus empleados, ¿no? Es difícil en este momento poder hacer cualquier tipo de incremento. Por eso nosotros le habíamos pedido al gobierno que no supere lo que había planteado el ministro de Economía en su primera reunión que tenían con la Central Obrera Boliviana, que era de alrededor del 0.5%. Creo que en este momento lo que se va a generar es simplemente inestabilidad laboral, no solamente para los trabajadores, sino inestabilidad para la misma pequeña empresa. En vista de que nosotros como pequeños productores lamentablemente no estamos en la capacidad de poder hacer ningún tipo de incremento salarial, en vista de que estamos en una capacidad de producción apenas de un 30 a un 35% de capacidad. Eso no da ¿cómo le puedo decir? Las utilidades para poder hacer cualquier tipo de incremento. Y es más aún, no solamente queda ahí, estamos preocupados por este acuerdo que han tenido con el gobierno, porque resulta que hay un proyecto de ley que van a plantear donde va a haber el tema de la reincorporación de los trabajadores. ¿Qué van a hacer en nuestras empresas si en este momento estamos en una capacidad apenas de un 35%? Y eso va a ser una carga donde el pequeño productor tiene dos alternativas. Va a tener que cerrar su unidad productiva, ¿no es cierto?, a preferir volver a recontratar a los trabajadores, ¿no es cierto?, porque en este momento no estamos con la fortaleza para poder seguir sosteniendo más trabajadores. Primero se tiene que fortalecer a las pequeñas empresas y luego automáticamente nosotros vamos a volver a contratar a los mismos trabajadores. Y don Néstor, ¿cómo se puede fortalecer a las pequeñas y microempresas? Hasta el momento, ¿qué ha hecho el gobierno en su criterio que pueda fortalecer a su sector o no se ha hecho nada? Lamentablemente ha quedado simplemente en discursos, tenemos que ser claros. Lanzaron alrededor de 911 millones de un fideicomiso, el Fidedín, para que podamos acceder a este crédito. Lamentablemente la reglamentación hace pues que no podamos acceder a estos créditos. Lanzaron 150 millones de bolivianos, un fondo de fideicomiso, un fondo de garantía para el pequeño productor. Lamentablemente la banca, el Banco Unión, así como es el BDP, no tienen conocimiento de este tema del fondo de garantías. Creo que ese tipo de medidas no están siendo efectivas. Aquí no se apoya al sector productivo simplemente con discurso. Hay que ser eficientes. Si el gobierno quiere apoyar realmente al aparato productivo, tiene que apoyar con una inyección económica donde realmente llega pues al pequeño productor. Lamentablemente la informalidad por el tema de la pandemia y demás ha crecido de tal manera, si vemos en las diferentes calles de nuestra ciudad, en la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, en las ciudades capitales, lo que ha crecido es la informalidad. Y es un informe que tiene ya la OIT, ¿no es cierto? Dice que de cada 10 empleados, apenas 2 son formales y el resto son trabajadores informales. Nosotros queremos generar empleo, pero empleo digno, empleo donde haya estabilidad laboral, pero lamentablemente el gobierno no está apoyando para poder reactivar a estas pequeñas empresas. Por lo que me dice don Néstor, entonces, uno, no van a poder cumplir con el incremento del 2% al mínimo nacional.
Y dos, no van a poder tampoco recontratar a las personas que han sido despedidas. Es decir, no van a poder acatar, me dice usted, desde la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa, las disposiciones del 1 de mayo. Es que mire, a ver, la Central Obrera Boliviana, el señor Guarachi, nosotros le desafiamos, nosotros le entregamos una pequeña empresa con sus trabajadores, la maquinaria y todos. Vamos a probar si tienen la capacidad de sostener esa empresa por lo menos 2 meses. En este momento es insostenible. No tenemos mercados para poder exportar. El mercado local está saturado por productos importados de los países vecinos. No tenemos mercados donde podamos diversificar nuestros productos y vender y ofrecer. Lamentablemente no estamos en las condiciones. Y es más, como le decía, no vamos a poder hacer la recontratación de los trabajadores ya que no están en nuestras empresas. Primero, el gobierno tiene que ver el crecimiento de estas pequeñas empresas y, como le digo, por inercia o es automático que nosotros al requerir vamos a tener que requerir más mano de obra porque va a haber mayor producción y mayor venta. Pero no es al revés, no es al primero. Se tiene que fortalecer a las pequeñas empresas con el tema de mercados, con el tema de, incluso en el mercado interno tenemos pues el Compro Bolivianos, ahí tenemos las entidades públicas, los ministerios que tienen que adquirir productos nacionales, no importados. Entonces, si empezamos de esa manera, creo que sí podemos cumplir con las normas que vaya a sacar el gobierno. Lamentablemente el gobierno está haciendo las cosas al revés. Bien, don Néstor Conde, es importante conocer siempre el criterio de los trabajadores, pero también de los sectores productivos del país, y esta noche hemos conocido el criterio de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia. Don Néstor, le agradezco mucho y estamos atentos entonces a las disposiciones oficiales que salgan este 1 de mayo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo a la población. Muchísimas gracias. Que tenga buenas noches. Néstor Conde, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, con AMIPE, con los conceptos, los criterios relacionados al incremento y a las medidas que mañana serán oficiales, y de ahí a ver si se ejecutan, se pueden ejecutar, se pueden llevar a la práctica o no. Continuamos, Mariana.